cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y nosotros fuimos muertos juntamente con Él. Pero no solamente canceló el precio del pecado, sino también el poder del pecado en nosotros. Cuando un hombre muere, hay dos cosas que suceden. Si es un asesino, ya no hay más juicio ni castigo. Eso se llama jurisprudencia. Muchos estarán de acuerdo que todo asesino debe recibir su castigo, o por lo menos eso es lo que se nos enseña y aspiramos justicia. Para poner un ejemplo, tenemos a Mao Zedong con 78 millones de muertos en su gobierno. Le sigue Stanley con 23 millones de muertes y en tercer lugar Hitler con 17 millones de muertes. Estos genocidas suman los 318 millones de víctimas. Si estuvieran vivos, imagínense a lo largo de un juicio, lo tedioso, lo controversial. Tal vez durante su vida podrían haber habido un proceso judicial, pero cuando murieron se terminó todo proceso. ¿Por qué? Porque ellos están muertos. No conozco un país que mantenga un juicio contra un hombre muerto, ya sea en la China, Rusia o tal vez en Alemania. Somos salvos por la sublime gracia de Dios. Mi amigo, aspiro con este mensaje que usted se pueda acercar a Dios tal cual como es, con sus defectos y virtudes. Pero lo más seguro es que si le escucha a Él y le pone atención y decisión de lo que vamos a exponer, usted va a experimentar la manifestación más extraordinaria que un hombre pueda vivir, y esa vivencia es la sublime gracia de Dios. Cuando hablamos de sublime gracia, en realidad lo que queremos transmitir en estas dos palabras es lo siguiente. Sublime se trata de un adjetivo que califica a aquel o aquello que dispone de excelencia, perfección o brillantez, pero también comunica una sensación o experiencia muy grata que nos invade y nos hace sentir muy confortados y seguros que es lo mejor que nos ha pasado. Precisamente existe un restaurante en Madrid que responde al nombre de Sublime Dream Food, que está pensando en las personas que tienen una ajetreada agenda, pero que desean comer bien a pesar de que sea algo rápido. Así, por ejemplo, cuenta con exquisitas y saludables hamburguesas, hasta menús especiales, pero para todo tipo de comensales. Ellos hallan en ese lugar excelencia gastronómica, confort y llenura de todas sus expectativas gastronómicas. Así que tenemos este término sublime. El hombre lo utiliza para representar todos sus deleites y lo que más le agrada. Con este término el ser humano categoriza lo mejor que su alma puede alcanzar. Pero así como este término es utilizado para lo terrenal, en las Escrituras podemos encontrarlo como un atributo de Dios, algo que lo identifica solo a Él, que define el carácter de Dios, los lugares santos de Dios, pero también la condición espiritual del ser humano. En Isaías capítulo 57, verso 15, observamos este atributo de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. En Salmo 118, verso 16, de igual forma lo identifica. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentía. En Isaías 6, verso 1, observamos la visión que tuvo el profeta. Un lugar sublime. Escuchen esto. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero no solamente encontramos lo sublime como atributo de Dios, como aquello que lo identifica, como un lugar realmente asombroso, como la visión del profeta, sino también, mi amigo, Dios hace referencia que este atributo y lugar santo
no es comparado en absoluto por el término que leímos anteriormente por sublime. De ese término no deseo hablarles esta noche, sino de aquello que solo Dios es capaz de brindarnos. En Hebreos capítulo 7, verso 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquello que los hombres tienen por sublime delante de él y que manifiesta abiertamente el rechazo a su palabra y sus preceptos, Dios lo rechaza contundentemente. En Lucas capítulo 6, verso 15 dice: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahora, mi amigo, permítame compartir lo que significa gracia. Gracia en las Escrituras significa regalo, pero no cualquier regalo. La diferencia de cualquier regalo que usted y yo podamos recibir, mi amigo, es simplemente indescriptible, porque es en Él, sencillamente, y como lo hemos explicado, proviene del Santo de Israel, de aquel que está sentado en el trono, tal cual lo vio el profeta Isaías. Gracia, mi amigo, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tal definición a estas alturas del mensaje creo que nos merece seguir atentos de lo que vamos a exponer esta noche, porque vamos a hablar de la sublime gracia, de aquello que solo proviene de parte de Dios y solo Él nos lo puede brindar. En la Biblia esta gracia posee algunas características muy importantes. La primera, que es gratuita. Es movida exclusivamente por Dios y su infinito amor. Es inmerecida. No es otorgada por lo que hayamos hecho, por nuestras obras o por nuestros propios méritos. Somos salvos por la gracia, esa maravillosa gracia que es más que el regalo de Dios, no siendo digno de merecerlo. No es una licencia para pecar, no es una exclusividad de los cristianos, es un regalo de Dios disponible para todo aquel que desea obtenerla. Romanos 6.1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No hay nada que usted pueda hacer para ser liberado del pecado, sino es la sublime gracia de Dios. Pablo no está presentando el pecado de manera ligera, está presentando la gracia de una manera poderosa. La verdadera y contundente victoria que podemos tener es por medio de la admirable gracia de Dios. El plan de Dios para nosotros es que tengamos victoria toda nuestra vida, no de vez en cuando. En Romanos capítulo 6 podemos encontrar tres palabras claves para encontrar esta abundante victoria a través de la gracia de Dios. Romanos 6:6 dice: sabiendo, es decir, que hay algo que hay que saber, y ese es uno de los motivos por el cual usted está entre nosotros esta noche. Romanos 6:11 dice: vosotros consideraos. Romanos 6:13 dice: presentéis. Esas son las tres palabras de las cuales vamos a hablar esta noche. Sabiendo, considerando y presentéis. Y esto significa tener victoria. Saber tiene que ver con los hechos. Consideraos tiene que ver con la fe. Y presentéis tiene que ver con una acción. El saber tiene que ver con mi identificación con Cristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que nos identifica con Él. Y esto es algo que necesariamente usted tiene que saber. ¿Qué significa identificarnos con Cristo? Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significa mi identidad con Cristo? Significa que nos hemos hecho uno con el Señor.
Y esto puede ser posible porque Él quiere ser uno con nosotros. Él se revistió de humanidad para que nosotros nos revistamos de divinidad. Y esto no nos hace dioses, porque Dios vive en nosotros. Él vino a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo juntamente con Él. Él tomó nuestra naturaleza para que nosotros podamos tomar la suya. Y esta identificación con Cristo nos dice que cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. En el verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando Jesús murió, nosotros morimos con Él. Él no solamente llevó nuestros pecados, sino que nos llevó juntamente con Él. Una vez un predicador fue a la Tierra Santa, al lugar llamado el Calvario. Efectivamente, nosotros hemos estado allí al ser salvos. Esto canceló el pecado, pero también el poder del pecado. Esto es respecto a la cancelación del pecado. Pero, ¿qué hay del poder del pecado? ¿Qué pasa con un esclavo que muere? Él tiene un amo que decide por él, por todo, en todas sus decisiones. Está gobernado por él. Él le hace caso a este amo, a este señor de su vida. Pero si el esclavo muere, ¿qué poder tiene el amo del esclavo sobre él? Ninguno. Satanás era el amo de nuestras vidas, pero cuando morimos juntamente con Cristo, no solamente fuimos crucificados con Él, sino que el poder de Satanás sobre nosotros dejó de ser. Nosotros somos crucificados con Jesús, sepultados con Cristo y resucitados juntamente con Él. El bautismo, aunque no salva, demuestra estos tres pasos: la muerte, la sepultura y la resurrección para vida eterna. El término consideraos, esto tiene que ver con la apropiación. Consideraos quiere decir fe que actúa en lo que usted sabe que es verdad. Pero usted podría decirme, si he sido sepultado con Cristo, ¿por qué es tan difícil mantenerme victorioso? Esa es una de las grandes preguntas que no solamente inconversos, sino cristianos aún se hacen y son atormentados por esta pregunta: ¿por qué nosotros no nos podemos mantener victoriosos? Mi amigo, usted tiene que considerar, usted tiene que actuar como un hombre nuevo. Usted puede decirle al Señor que desea ser sepultado juntamente con Él y resucitar a una nueva vida. Usted tiene que tener todos los hechos bien claros en su vida cristiana. Si no es, si no lo es, permítame decirle que tiene que saber los hechos que lo llevaron a una vida en victoria. Si usted ha sido muerto con Cristo, ya ha sido muerto más de 2000 años atrás. ¿No cree, no considera que ya es hora de su funeral? El apóstol Pablo dice que hemos sido muertos, sepultados y resucitados. Por lo tanto, es un asunto de fe. Crucificado es algo que nunca más se repetirá. Y es algo que día a día usted debe de considerar. Muerto al pecado. La culpa del pecado, una vez que ha sido pagada, nunca más tendrá poder sobre usted. Usted tiene que apropiarse de los hechos que ya sabe acerca de su identificación como Cristo. Ahora bien, la palabra presentéis: un hombre puso su despertador para las 6 de la mañana y cuando sonó quiso seguir durmiendo 5 minutos más, como muchos de nosotros lo hacemos. Obviamente, cuando se despertó se le hizo tarde para todo lo que tenía que hacer. Amigo, si todo apunta que son las 6 de la mañana, deje de seguir durmiendo. Considere los hechos reales: el sol, el canto de los pájaros, la ciudad que ya comienza con su ruido. Es difícil para nosotros hacer esto, pero nada va a detener que el mundo continúe su rumbo.
Ya hemos hablado de saber los hechos, que tienen que ver con mi identidad con Cristo, de considerar los hechos. Romanos 6, capítulo 12 al verso 15, dice: No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Si usted se presenta ante los demás con una identidad falsa, su yugo lo va a dominar, téngalo por seguro. Su nueva identidad ya no obedecerá al mundo, sino que considerará la verdad y su vida será un instrumento de bendición para los demás. Un joven cristiano una vez esperaba el autobús. Se encontró junto a 3 hombres que se disponían a jugar cartas. Ellos le dijeron que si podía participar del juego, a lo que él respondió que no. Ellos lo insultaron y le preguntaron por qué. Él respondió que simplemente no tenía manos. Cuando somos salvos, podemos presentarnos victoriosos ante tales circunstancias, ante tales situaciones cotidianas. No presentar nuestras manos para compartir cosas del mundo es un acto de fe, pero también es un acto de victoria por la gracia de Dios. Cuando somos salvos, podemos presentarnos victoriosos ante tales circunstancias. Vea, usted no puede salir victorioso sin Dios, y Dios no desea hacerlo victorioso sin usted, sin su participación. Usted debe rendirse ante Él, dejarlo actuar. Debe seguir estos 3 pasos que lo van a llevar a una vida victoriosa. Cuando llegue la tentación, usted va a ceder. El asunto es ante quién. Deje de ceder ante la tentación. Romanos 6, del 1 al 2 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando el pueblo de Israel fue liberado, 3 días después deseaba regresar a Egipto. El hecho es que ellos, aún sabiendo que habían sido liberados, no se sentían libres. ¿De qué sirve el Evangelio de la gracia, la proclamación de nuestra salvación, si no la conocemos? ¿O conociéndola no creemos en ella? No se somete a esta hermosa gracia. Pero cuando usted cree y se somete, mi amigo, usted es realmente libre. El saber es un asunto de nuestro entendimiento, que nace pues en nuestra cabeza. El creer es un asunto del corazón, de ponerlo como una atalaya en nuestra vida. Y el ceder y someterse es un asunto de la voluntad, de ejecutar todo lo que hemos recibido. Que no quede solamente como un conocimiento en nuestro intelecto, en nuestra cabeza, sino que haga eco en nuestro corazón y finalmente que podamos ceder y someternos con nuestra voluntad, ejecutando una vida de victoria. Sé que tenemos muchas debilidades en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mi intención con este mensaje es que usted sea fortalecido por la sublime gracia de Dios.
esa inmerecida gracia que solamente Jesucristo en la cruz lo hizo posible al morir por usted y al morir por mí. Esa gracia que canceló el pecado, pero no solamente el pecado, sino el precio del pecado. Ya no hubo ese yugo sobre nosotros, ya el pecado no nos gobierna. Nosotros, si somos esclavos de Jesucristo, porque obedecemos y hacemos lo que Él nos demanda. Mi amigo, esta noche deseo orar contigo. Si has tomado la decisión de creerle a Dios, de creer que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que pagó toda esa culpa por nuestras acciones, déjame decirte que estás a punto de recibir esa sublime gracia en tu corazón. Reconocer que Jesucristo murió por nosotros, que resucitó con nosotros, eso te va a hacer un hombre libre y vas a poder experimentar lo que la sublime gracia de Dios tiene para ti. Amantísimo Padre que estás en el reino de los cielos, santo es tu nombre. Te damos gloria y honra esta noche porque hemos podido exponer tu palabra. Seguro, Señor, que tú harás eco en cada corazón y romperás cadenas de pecado, Señor, y vencerás, Padre, el pecado que puede haber en nuestras vidas. Señor, permite que esta palabra pueda liberarnos, que esta palabra pueda hacer eco en nuestra vida cotidiana a los que hemos creído y confesado, Señor, nuestros pecados delante de ti, para vivir una vida victoriosa en la sublime gracia de Dios. Padre, yo te ruego por todo aquel que está escuchando, Señor, este mensaje, que pueda identificarse con estas palabras y que pueda asumir, Señor, el reto de reconocer sus pecados y pedirte perdón, Señor. Y sé que tú lo limpiarás y tú lo revestirás de ese precioso don que proviene de ti. Amén. Si este mensaje ha llegado a tu vida y lo deseas compartir, estás libre de hacerlo. Lo más que queremos es que personas como tú y como yo podamos escuchar la palabra de Dios y podamos fortalecernos en ella. Nuestra intención es que muchas personas lleguen a los pies de Cristo y sabemos que su palabra no va a volver vacía. Que el Señor te bendiga.